Pues mira, el objetivo es caminar hacia el objetivo final, que es que las informaciones en mi medio, en Televisión Española, concretamente, estén libres de sexismo y que la representación de las mujeres y los hombres sea paritaria, ¿no? Tanto la representación visual, su participación, el modo como se les capta y la representación de su presencia y su problemática en la sociedad. Ese es el objetivo final. Entonces, mi trabajo consiste en hacer todo lo posible para que nos acerquemos a ese objetivo, ¿no? ¿Qué se hace? Pues desde eh, fomentar esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva igualitaria, feminista, que visualice a las mujeres, que vea a las mujeres, que trascienda esa visión masculina y esa agenda masculina que siempre ha impregnado las noticias y que ha hecho que bueno, pues las vivencias, las problemáticas, las voces de la mitad de la sociedad hayan quedado como detrás, como tapadas, oscurecidas, ¿no? Esas vivencias, esos problemas, esas voces den un paso para adelante y aparezcan representadas en igualdad. Promocionar, por ejemplo, la participación de expertas en las informaciones, promocionar la participación también de que las tertulias sean paritarias, ¿no? Con la participación paritaria de mujeres y de hombres en la opinión, eh, y que determinados temas se aborden con una perspectiva adecuada, como por ejemplo el de violencia de género, o a mí me gustaría más hablar de violencia machista, de violencias machistas, ¿no? Porque no es solo, digamos, la contabilización que legalmente se atribuye a la violencia de género, sino que estamos hablando también de violencia sexual contra las mujeres, de trata con fines de explotación sexual, de un montón de problemas a los que sí que yo llamo violencias machistas, ¿no? Y que a menudo, sobre todo en el pasado, ahora está aumentando la conciencia, se han quedado en sucesos y no se han interpretado como el problema estructural que es, ¿no? Entonces, aportar esa visión, también trabajar en pro de que se avance en un lenguaje inclusivo. Todo esto, por ejemplo, Televisión Española está mandatada por ley para hacerlo, o sea, no es, digamos, un invento o un tema de voluntarismo, tal, es que estamos obligados por ley y como decía Alicia, además esa ley nos gusta, ¿no? Entonces, tenemos que aplicarla y tenemos, bueno, no solo que hacerlo en teoría, sino que llevarlo a la práctica. Esa es mi labor, es acompañar, es simplemente, bueno, pues tener esa visión, tener esas gafas moradas puestas y hacer que compañeras y compañeros que no dudo que todas y todos tienen la misma voluntad, pero a lo mejor no tienen la práctica, digamos, o no tienen las herramientas, o no tienen la agenda para hacerlo, pues facilitarles ese trabajo y esa comprensión para que lo pongan en práctica. Eso está en el mismo objetivo de los medios de comunicación y del periodismo. ¿El periodismo qué objetivo tiene? Reflejar la realidad, ¿no? Y transmitírsela a espectadores, lectores, audiencia en general, ¿no? Bueno, esa realidad está incompleta si no se cuenta con las mujeres, si no se transmite, si no se cuenta exactamente qué es lo que sienten, piensan, viven las mujeres, si no se las deja hablar. Entonces estamos transmitiendo una realidad falsa, estamos transmitiendo una realidad sesgada, incompleta. Eh, no estamos ejerciendo nuestra función en realidad, ¿no? Es como si elimináramos eh, a todas las personas mayores de 60 años. ¿Estaríamos transmitiendo una realidad completa? No. Entonces yo creo que está en el ADN, en la esencia misma, en la función del periodismo.
que sea expulsar esos estereotipos, esos sesgos sexistas. Tomé posesión, digamos, el 1 de marzo, entonces prácticamente no me había dado tiempo ni a presentarme, como aquel que dice, ¿no? Pero el problema con el estado de alarma y con la pandemia es que los hechos médicos, digamos, los hechos específicos del coronavirus en todos los medios de comunicación abarcaron absolutamente todos los contenidos, todos. Pero claro, se perdieron de vista, digamos, los daños colaterales, ¿no? Determinados daños colaterales del coronavirus. Lo más preocupante por inmediato y por grave me pareció el tema de la violencia machista. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista tanto de la audiencia como de muchas compañeras y compañeros, la noticia ¿cuál es? Los asesinatos, ¿no? Pensamos en la violencia de género, en la violencia machista, cuando desgraciadamente una mujer es asesinada por su pareja, expareja, etc. Pero cuando no hay asesinatos, parece que no hay violencia machista, no existe. El fenómeno con el confinamiento, el peligro que había era que al descender los asesinatos y descender las denuncias, pareciera que había desaparecido el problema o que el problema se había suavizado. De hecho, en una de las aquellas comparecencias diarias, no sé si os acordáis, que había de determinados representantes, bueno, pues incluso de las fuerzas de seguridad, que estaban pendientes y se mantenían alerta, ¿no?, respecto a la violencia machista, y mantenían los servicios operativos y demás, pero el representante que dio aquella rueda de prensa decía que, bueno, que estaban satisfechos porque no había habido asesinatos y que, bueno, pues que parecía que el problema de la violencia machista, pues, que estaba salvado, digamos, ¿no? Bueno, aquel mensaje era fruto del desconocimiento, luego rectificaron, por supuesto, pero es que la sociedad no sabía lo que estaba pasando y no tenía por qué saberlo si no se lo cuentan, obviamente, ¿no? Pero es un hecho que se ha ido repitiendo en todos los países y lo sabíamos ya desde China, desde Italia, desde otros países que ya habían tenido confinamiento, y era que al estar encerradas con sus maltratadores, las mujeres vivían en una doble cárcel, en su cárcel habitual del maltrato, pero específicamente ya como si estuvieran encerradas en una celda de castigo con su torturador, ¿no? Entonces no podía salir a la calle. Si habitualmente se tarda una media de 8 años en poner una denuncia, imaginaos lo que puede suceder en un estado así. Estás encerrada con tu maltratador, no hay nadie en la calle, ni siquiera estás segura de si podrías salir en caso de que te atacara. Entonces, claro que bajan las denuncias, obviamente bajan las denuncias. Y también bajan las agresiones fatales, los asesinatos. ¿Por qué? Porque la mujer, para salvaguardar su vida, se somete al maltratador, procura no llevarle la contraria, etcétera, y él se queda como satisfecho, digamos, la tiene bajo su control. Ella no le discute, no le planta cara, entonces está feliz y contento, vaya. Con lo cual no se produce ese conflicto, ¿no? Menos denuncias, menos asesinatos, riesgo de invisibilización del problema, cuando el problema en las casas, las mujeres lo están viviendo de forma incluso peor que antes. Entonces, mi labor durante esos meses era pelearme contra la avalancha de noticias del coronavirus para introducir esta explicación, este razonamiento, que no se pensara que el problema había desaparecido
y también y sobre todo difundir en la medida de lo posible todos los medios de ayuda que existían, que seguían operativos y los nuevos que se habían puesto en marcha durante la pandemia para ayudar a las mujeres. Machacar con que podían salir de sus casas, nadie les iba a poner una multa si salían para pedir ayuda, que todos los medios de los cuerpos y fuerzas de seguridad estaban operativos, las casas de acogida, los teléfonos de ayuda, que incluso si tenían al agresor al lado, es muy difícil hacer una llamada de voz, tenían medios telemáticos que se habían puesto en marcha o se habían reforzado para prestarles ayuda, la mascarilla 19 y otras experiencias especiales que se pusieron también en marcha durante la pandemia, para que no se sintieran solas, para que supieran a dónde tenían que acudir, para que toda esa ayuda les pudiera llegar, en definitiva. Yo sé que desde muchos medios de comunicación, pues como Televisión Española o Radio Nacional, se hizo lo que se pudo. Ahora, también sé que en otros medios lo general fue que todos estos temas pasaron a un segundo plano, ¿no? Durante lo más fuerte de la pandemia, ¿no? Entonces, como que tenían menos relevancia en las agendas de los medios de comunicación. Y eso se corre el riesgo de que sí, bueno, pues que las personas que atendieran a estos medios de comunicación pensaran que el problema era menor, ¿no? Entonces yo creo que hay que esforzarse más en no bajar la guardia en ningún momento, pase lo que pase. Yo creo que se comunica mejor que antes, desde luego. Que ya estamos tomando conciencia de que el fenómeno es, digamos, transversal y abarca una serie de elementos, como decíamos antes, que no son solo la violencia ejercida por parejas o exparejas, sino que también debería estar incluida, como lo hace en el Convenio de Estambul, las agresiones sexuales, etcétera. Creo que se está avanzando en no culpabilizar a las mujeres. Perdón. Se está avanzando en no culpabilizar a las mujeres en los casos de violencia machista ni disculpar a los agresores, pero que todavía queda trabajo por hacer y todavía queda camino por recorrer. Lo vimos, por ejemplo, en el proceso de la manada y en otros procesos de violaciones en grupo. Todavía sigue estando inserto en la sociedad de ese discurso de algo habrá hecho, ¿no? O las burlas respecto al lema de sola borracha quiero llegar a casa. Ese lema no es objeto, no tiene que ser objeto de burla, porque efectivamente yo tengo el mismo derecho, o mi hija tiene el mismo derecho que un varón a volver a casa sola, a volver a casa borracha, sobria, a pie o en bicicleta, ¿no? El mismo derecho, y que nada sea un eximente o pueda considerarse un atenuante para una agresión. Yo creo que se está avanzando, pero que queda mucho por hacer. Los medios de comunicación tenemos ahí esa responsabilidad absoluta, porque es que este es un problema que está metido en la sociedad, pero vamos, hasta la médula. Entonces, tenemos una labor de pedagogía constante, pero mujeres, hombres, los hombres también tienen los varones tienen una labor muy importante que hacer para posicionarse, ¿no? En contra de estas violencias, porque al final prácticamente de las pocas voces masculinas que se oyen respecto a estos temas son las de los odiadores, digamos, ¿no? Los antifeministas que dicen sois unas exageradas, en el mejor de los casos, o responden con insultos, o esgrimiendo el mito de las denuncias falsas,
o incluso eso, culpabilizando más todavía a las chicas o diciendo esto de nos estáis culpando a todos los hombres. No, perdona, no estamos culpando a todos los hombres, no se culpa a todos los hombres, igual que cuando se denuncia los robos, no se culpa a todas las personas de ser ladronas, ¿no? En fin, no sé. Yo creo que los hombres que están por la igualdad, que son muchísimos, también deberían levantar su voz y decir, oye, mira, a mí me parece que esto no es normal y que no debería ser así. Todos somos seres humanos, todos merecemos el mismo trato.